Hola, hola, sean todos bienvenidos. Qué gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo sé que a cada uno de ustedes que nos están escuchando pues les puede interesar. E incluso pues Dios puede hablar a sus corazones y si están viviendo esta situación de la cual hoy vamos a hablar un poco, pues creemos que el Señor va a obrar en sus vidas. Y bueno, para hablar acerca de este tema llamado No escondas tu depresión, está conmigo ya. Hola chicos, hoy vamos a ser muy transparentes, así que no nos juzguen. Sí, sí, sí. Creo que realmente es un tema muy interesante, es un tema que yo creo que a cada uno de nosotros, pues en algún momento eh, que pudiéramos estar escuchando esta situación y si estamos pasando justamente por lo que hoy hablaremos, pues creo que puede ser una palabra que va a traer esperanza a nuestros corazones, porque creo que incluso nosotras que estamos aquí para compartir acerca de esto, hemos pasado por estas situaciones y sabemos que la única respuesta a esta situación es Jesús. Y bueno, la verdad es que yo quisiera, hablando un poquito ya, acerca de, realmente creo que dentro de la iglesia y nosotros, no solo como jóvenes, sino que la iglesia en general, muchas veces creo que algo que sucede es que nos creamos como prejuicios que nos hacen a nosotros llevarnos a decir, es que cómo puedo hablar o cómo puedo decirle a alguien que estoy pasando por depresión si yo sirvo en la iglesia, si quizá toco en el grupo de alabanza, si quizá estoy trabajando en el grupo de jóvenes o estoy sirviendo en algún área de la iglesia. Y eso es lo que yo creo que muchas veces a nosotros nos lleva a pensar, es que si yo sirvo a Dios, ¿cómo crees que va a ser posible que yo esté pasando por esta situación? Y creo que muchas veces eso es lo que nos lleva a nosotros a esconder lo que realmente estamos pasando y nos creamos una apariencia delante de las demás personas que no deberíamos tener. Es claro, yo creo que algo dentro de todo esto es que nosotros no vamos a ir a servir al Señor con una expresión de tristeza y de aflicción, pero creo que no se trata de estar ocultando lo que realmente te está pasando. Hay personas a las cuales tú les puedes comentar esta situación, con quienes tú puedes acudir y decirle, sí, yo estoy sirviendo en la iglesia, sigo adelante, pero también estoy viviendo esto. Y creo que eso es lo que pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Como jóvenes, yo me he encontrado en algunas ocasiones con jóvenes que justamente me dicen esto, es que siento que no es el momento de decir esto. Y yo, algo que siempre digo, ¿no? Es que cuándo va a ser el momento. Yo creo que no va a haber un momento correcto o no va a haber el momento así tan armonioso que tú digas, ay, ahora sí el ambiente está como para decirle a tal persona que estoy pasando por depresión. Yo creo que realmente es algo que se trata de ser transparente, de poder ahora sí quitarte la apariencia, quitarte aquella vestidura que está cubriendo esto para poder sincerarte con alguien que te puede ayudar en medio de esta situación. Y creo que muy importante es que podamos quitarnos ese prejuicio de nuestra mente porque pudiéramos estar viviendo situaciones muy difíciles y no tenemos por qué vivirlas solos también. Justamente, pues el temor, el miedo, pues todo esto es una parte natural pues del ser humano, ¿no? O sea, creo que en cierto punto es un foco rojo que tu cuerpo prende para decirte que hay algo mal ahí, ¿no? Que tienes un instinto de protegerte. Y pues hay que aprender a primero determinar qué es de lo que te quieres proteger, ¿no? ¿Qué es lo que te está causando esa ansiedad? ¿Qué es lo que te está causando ese miedo, ese temor? Y pues no está mal sentirse mal, como tú has dicho, ¿no? O sea, somos humanos, todos somos humanos, los personajes de la Biblia fueron humanos, todos pasamos en alguna ocasión por una situación así, y el Señor sabe, ¿no? El Señor conoce nuestra condición aún antes de que estemos pasando por alguna circunstancia, algún temor, Él ya sabe que vamos a sentir miedo, que vamos a sentir temor. Entonces, no debemos de esconderle a Él nuestra realidad, porque
creo que es la persona que más nos puede entender. Él sintió miedo. Yo creo que imagínate estar ahí en la cruz, ¿no? Con todo lo que estaba pasando. Él debió sentir en su forma humana, pues ese temor de no saber cómo iba a suceder todo, porque aunque sabemos que era Dios, era en una de sus tres formas, pues era 100% humano. Y Claro. tan así, tan humano como que lloró, como que se entristeció, como que tuvo amigos, como que comía. Entonces, creo que él es la persona más indicada para que podamos ir y desbordar todas estas emociones que a veces ni siquiera nosotros entendemos qué es lo que estamos pasando. Sí, totalmente. Creo que nosotros, eh, algo que sucede en esta parte, ¿no? Es que muchas veces quizá nos negamos a sentir esto y algo que creo que incluso la misma psicología dice, ¿no? Que la parte de la negación es lo que incluso Ujú. hace que las cosas se prolonguen. Entonces, como tú lo decías, somos seres humanos que tienen emociones, tienen sentimientos, no estamos exentos a vivir una situación así. Creo que el hecho de que nosotros sigamos a Cristo no nos hace como que un grupito aparte de lo que es nuestra naturaleza, sino todos estamos en esa línea, ¿no? En que pudiéramos estar viviendo o pudiéramos pasar esta situación. Ahora creo que dentro de todo esto, lo importante aquí es qué hacemos cuando estamos viviendo esta situación, hacia dónde corremos. Y tal como lo dice el título de este tema, ¿no? ¿Estamos escondiendo esto o estamos pidiendo ayuda? Porque creo que algo que a nosotros nos va a ayudar a poder atravesar todo esto es pedir ayuda. Creo que no es algo que se pueda atravesar estando tú solo, que es justamente algo que sucede cuando uno pasa por esta situación, uno se aísla, uno quiere estar solo, porque quizá es tanta la carga en el alma, es tanta la tristeza, tanto el dolor que se puede estar sintiendo, que uno lo que quiere es estar solo y no escuchar absolutamente a nadie, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Esta parte, en algún momento escuchaba a una persona decir, bueno, es que también eh, decía, yo me di cuenta que esta persona no estaba tan bien porque algo que hacía era dormir mucho. Y me quedé pensando justamente cuando estaba preparando este tema en eso, ¿no? En todos los síntomas, en todas aquellas cosas que conforman este conjunto de características en una persona que vive en depresión. Y creo que algo que a nosotros nos falta es aprender a identificarlo, aprender a que no solamente es cansancio, ¿no? Y lo digo de esta forma porque creo que no solamente quisiera enfocarme en esta parte de, bueno, soy yo la que está viviendo esto, ajá, debo buscar ayuda, sino desde una parte externa. ¿Qué hago yo si una persona cercana a mí está viviendo esta situación y quizá no quiere decirme nada? Algo que yo muchas veces le digo a mis amigos, ¿no? Esta parte de que, bueno, creo que no se me hace justo que los momentos buenos, los momentos de alegría los podamos compartir entre nosotros, pero cuando pasamos una situación difícil, pues simplemente no digamos nada, ¿no? Porque creo que algo que a nosotros nos ayuda es eso, ¿no? Cuando sabes que tienes a alguien a quien poder recurrir también. Y es obvio que tenemos a Jesús y siempre vamos a tener a Jesús, pero creo que también todas estas cuerdas humanas que Él utiliza para poder llevarnos a esa sanidad, a esa restauración que nuestra vida necesita, pues también es muy importante. Entonces, creo que, como tú lo decías, no es tan malo estar mal a veces. Creo que realmente somos seres humanos e incluso podemos ver en los personajes de la Biblia cómo en alguna ocasión pudieron vivir esta situación, pero todo está en lo que hicieron cuando pasaron por esta situación. Creo que algo que hemos dicho en alguna ocasión es esto, ¿no? De que hay situaciones en la vida que no se hicieron para destruirte, sino para que tú pudieras tener también algo con que glorificar al Señor y que los demás pudieran ver cómo el Señor transformó tu vida y también para que sea testimonio a otras personas. Entonces, yo a veces me enfoco en esto, ¿no? Hay cosas que en la vida pudieron pasarnos y que el Señor sanó y que ahora podemos nosotros utilizar
para que cuando se nos presente en la vida a alguien que pudiera estar viviendo la misma situación, pues uno pueda decirle, yo viví esto, pero el Señor me sanó, el Señor me restauró y ahora estoy aquí y ahora tengo alegría. Quizá yo vivía en depresión, vivía en la soledad, pero el Señor hizo todo nuevo en mí y ahora me ves, que sí paso momentos difíciles, pero ya no tengo los mismos deseos que tenía antes o ya no me escondo, sino que ahora pues puedo tener esa libertad también de poder decir y expresar cómo me siento en el momento en el que estoy sintiendo eso y no dejar que simplemente se vaya acumulando para después que esto explote. Y yo siempre he pensado esto, ¿no? Cuando tú escondes o reprimes tanto esto en tu vida, esto se va haciendo como una bolita de nieve que cada vez se hace mucho más grande. Y en el momento en que eso va a chocar con algo, eso se desmorona totalmente. Entonces, creo que nosotros no debemos permitir eso en nuestras vidas. Quizás sí es difícil en algún momento poder comentarle a alguien, pero creo que aquí es donde debemos de perder la pena, la vergüenza y ahora sí poder tomar ese valor y poder buscar ayuda en alguien que nos pueda brindar esa ayuda oportuna y esa ayuda pues que realmente sea una verdadera ayuda. Creo que en este caso Jesús es el especialista todo esto, pero también Jesús hace su obra a través de las personas que se dejan utilizar por él. Y justamente a mí hace unos años me pasaba que yo no le quería contar que me sentía mal a las personas porque sentía que iba a ser una carga para ellos. Y es muchas veces lo que el enemigo usa para alejarte, ¿no? De tal vez esa restauración, porque él lo que quiere hacerte creer es que solo tú estás pasando por eso y que solo tú estás mal por eso y Claro. que eso te hace una mala persona o que tal vez no estás yendo por el camino correcto. Pero no es así. Justamente podemos ver, a mí me gusta mucho el ejemplo de Jeremías, yo siento que me identifico mucho con Jeremías porque muchos le denominan pues, ¿cómo le podemos decir que escuche tan feo? Bueno, este personaje era un poco indeciso con sus emociones, ¿no? No al grado de una bipolaridad, pero sí en un momento se sentía todo angustiado y de repente decía, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero gloria a Dios, porque está haciendo su gloriosa obra, ¿no? Y entonces era una persona un poco voluble. Y algo que me gusta es que la Biblia no esconde los errores o las emociones de estas personas que fueron autores, ¿no? De la Biblia, incluso a quienes fueron de testimonio para nosotros. Todos los errores, todos sus altibajos, todas sus emociones, sus inquietudes están ahí y están ahí por una razón, porque justamente son para que cuando tú estás pasando por una situación complicada, puedas ir a tu manual de instructivos, que es la Biblia, y puedas ver qué hicieron ellos o cómo lo pasaron ellos, ¿no? Para sentirte identificado primeramente y segunda, tomar su ejemplo y poder, pues, rendir tu vida a Cristo. Ahora, ¿qué es lo más importante que yo considero al momento de buscar a Jesús para quitar como la ansiedad? Para mí lo primero es que tenemos que presentarnos vulnerables ante Mm, Dios, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que nos preocupa. O sea, ¿cómo? Es que se supone que yo tengo que ser un cristiano así, se supone que yo tengo claro. que ser un cristiano así, que siempre tengo que estar alegre porque el Señor cambió mi lamento en alegría y entonces no puedo estar triste. No es así. Más bien es trabajar tus emociones, aprender qué está pasando en realidad en tu vida, porque hay algo ahí, ¿no? Lo que hace el Señor al entrar en nuestra vida cuando nosotros hacemos la oración de salvación y dejamos que Él entre, lo primero que ve es hacer una inspección, ¿no? De todo lo que hay ahí que se tiene que reparar. Y yo creo que todas estas emociones, como ya les había dicho, son un foco, ¿no? De qué es lo que necesita trabajarse. Y entonces si nosotros no le abrimos la puerta al Señor para que vea en qué va a empezar a trabajar, mostrarnos vulnerables y con la disposición de que Él trabaje en nosotros, pues obviamente nos vamos a empezar a sentir como frustrados porque no empezamos en esa bola de nieve que comentabas, ¿no? Que se va haciendo más grande y lo vas escondiendo y lo vas reprimiendo. Por ejemplo, mi hermano es una persona súper introvertida que no te dice nada, o sea, si le duele el pie, no te dice nada,
nada. Y hay personas así, ¿no? O personas como yo, que ahora yo a todo mundo le ando contando, ay, es que hoy me siento feliz, hoy me siento triste y así. O sea, somos personas súper diferentes y cada quien vive sus emociones y sus experiencias de maneras diferentes. Entonces hay que aprender a llegar a un punto medio, ¿no? Para poder ser vulnerables delante de la presencia de Dios y presentarnos tal cual somos. Señor, tú me conoces mejor que yo, tú me creaste, ¿no? Yo que te puedo esconder, ¿no? Por si antes de que me pasara tú ya sabías que yo iba a estar en esta condición. Entonces yo creo que vulnerarnos es lo primero que tenemos que hacer para darle lugar al Espíritu Santo. Claro, creo que algo que sucede cuando uno vive en una condición de depresión es que hay una falta de esperanza también en la vida de la persona, ¿no? Es como que justamente yo leía algo acerca de esto y decía, es como si una nube gris te cubriera por completo y por más que tú quieres estar bien, simplemente no puedes. Y era algo que yo en algún momento conversaba con alguien que me decía, estoy pasando esta situación, pero no quiero estar así. Y eso me hace sentir aún más mal porque yo quiero que esto termine. Entonces, es así, ¿no? Es como si esa nube gris te cubriera y simplemente no deja que pasen los rayitos de sol. Y por más que tú te esfuerces o que tú quieras estar bien y ahora sí ver un nuevo día totalmente diferente, simplemente te mantienes ahí y pareciera que el tiempo no avanza. Entonces, algo que yo leía acerca de esto que llamó muchísimo mi atención, aparte de esta parte de que se escasea la esperanza en estos tiempos, es que decían, la depresión es una acumulación de la toxicidad de pensamientos que permites que entren a tu alma. Y me llamó muchísimo la atención, porque fue como esta parte de pensar y decir, es que es algo que se va acumulando. O sea, son muchas situaciones, puede ser enojo, pueden ser situaciones dolorosas, puede ser tristeza, todo eso se va acumulando y al final explota en una depresión. ¿Qué es lo que pasa que te mantiene lleno de todo esto? Pues sabemos que lo tóxico quiere decir algo que simplemente le va a hacer mucho mal a tu salud. Y creo que cuando nosotros hablamos de la depresión, no simplemente es una cuestión mental o una cuestión en el estado de ánimo, sino aún en el estado de salud de una persona. Y vemos cómo todas estas cosas que deben estar alineadas para que una persona tenga bienestar, pues simplemente no están funcionando de la manera correcta. Y lo que hace es que esta persona pues se mantenga justamente en esta parte, ¿no? Sin esperanza, donde simplemente vea los días pasar y sienta que no hace nada nuevo con su vida, que las cosas no cambian. Pero a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Yo recordaba justamente algo que el pastor nos comentaba o nos decía en una predicación que decía, mi esperanza tiene nombre y se llama Jesús. Entonces, venía justamente esa frase a mi mente y yo decía, si es que la esperanza escasea en estos tiempos, tenemos que pedirle esperanza a Jesús. Y algo que creo que pasa cuando nosotros nos llenamos de pensamientos tóxicos y vamos acumulándonos de esos pensamientos es que no hay palabras que te den alegría, no hay palabras que te ayuden a sentirte bien, no hay palabras que te den esperanza. Pero yo lo veía de esta manera, ¿no? Si contrarrestamos todo esto con la palabra de Jesús, creo que ahí está la clave de muchas cosas y de cómo nosotros podemos buscar y podemos encontrar esa ayuda en Jesús. Y que creo que el Señor Jesús siempre tiene palabras oportunas, palabras que van a llegar a tu corazón siempre y cuando pues uno también esté, como tú lo decías, con esa vulnerabilidad delante de él. Porque creo que así como lo decía, muchas veces tenemos ese prejuicio en nosotros de decir, ay, híjole, ¿cómo le voy a decir al pastor que que el de la alabanza está triste o se siente mal o está en depresión? Entonces, creo que también puede suceder esto aún con el mismo Dios, ¿no? Esta parte de decir, bueno, es que cómo voy y le digo al Señor que esto me está sucediendo.
porque creo que muchas veces algo que nos pasa o que se nos queda mucho en la cabeza es esta parte de decir, es que siento que si yo voy y le digo al Señor Jesús que esto está pasando en mi vida, es como si en algún momento se va a decepcionar de que su hijo esté pasando por esta situación, cuando realmente no es algo que debería ser así y nosotros debemos de saber que el Señor Jesús conoce todo de nosotros. Y creo que algo que a nosotros nos ayuda a poder encontrar esa respuesta de esperanza en Él es eso, ser vulnerables, ser transparentes, porque delante del Señor podemos tener muchas apariencias, pero al final del día Él lo conoce todo. Y creo que Él siempre está interesado en poder ayudarnos y en poder darnos esa esperanza que necesitamos en ese momento, pero solamente si nosotros estamos receptivos también a eso que Él quiere darnos en el momento que lo necesitamos. Sí, justamente algo que me gustó mucho que mencionaras es de que nuestra esperanza tiene un nombre, ¿no? Que es Jesús. Incluso en Proverbios 18:10 habla de que el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Nosotros tenemos ese beneficio de que tenemos un refugio, Mm, tenemos un lugar a donde correr, tenemos un espacio seguro. A mí me gusta mucho esto de safe space, ¿no? Que donde podemos ser nosotros mismos, donde nosotros podemos dejarnos llevar sin tener el miedo a que alguien nos diga nada, ¿no? Porque a final de cuentas es nuestro lugar seguro y Jesús no nos va a decir nada, ¿no? De que, ay, no llores, ¿por qué lloras? Y no nos va a juzgar, ¿no? Al claro. contrario, nos va a abrir los brazos y nos va a dar eso que necesitamos. Incluso en Proverbios 12:25 habla de que las preocupaciones agobian a las personas, pero las palabras de aliento animan. ¿Y Mm, cuáles palabras de aliento, pues, te van a animar? Aparte de las que son por parte de tu círculo cercano, de tu familia, de tus amigos, pues las de Dios, ¿no? Las que están en la palabra, porque creo que ahí podemos encontrar todo, 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 todo lo que necesitamos, porque todo lo que está escrito es para nuestro beneficio. Ahora, algo que a mí me ha servido mucho, yo soy una persona muy emocional y antes no sabía cómo controlar mis emociones. Gestionar las emociones me hicieron llegar hasta enfermarme porque no las sabía controlar. Y creo que es importante conocernos primeramente, saber qué estamos pasando, identificar lo que estamos sintiendo en el momento, porque ¿cómo vas a pedir algo que no sabes que necesitas? Está bien, el espíritu sabe lo que necesitamos mucho antes que nosotros, pero también tú tienes que entender para poder como que avanzar, ¿no? Al mm, siguiente paso. Y algo que a mí me gusta mucho hacer es orar, ¿no? Cuando yo voy en el carro, mi oración ya se volvió como como un así, ¿cómo se puede decir? Como el Padre Nuestro, ¿no? Que siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque yo siempre pido: "Señor, administra mis emociones", ¿no? Administra mis emociones, toma el control de mis emociones, porque a veces me superan. Y mm. aunque Dios nos ha dado dominio propio, estamos apenas aprendiendo a ejercerlo, ¿no? Y a veces es complicado, entenderte a ti mismo, incluso, a veces estamos que ni nos soportamos nosotros mismos y las personas, pues, tampoco nos van a soportar porque ni siquiera nosotros nos entendemos, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de hacer es orar. Orar porque en Filipenses 4:6 nos dice que no nos preocupemos por nada. En cambio, oremos por todo y le digamos qué es lo que necesitamos al Señor. Por eso debemos conocer qué es lo que necesitamos, porque si tú pides, Él te va a dar. Entonces, cuando nosotros sabemos qué es lo que estamos sintiendo, empezamos a pedirle: "Señor, por favor, dame paz", ¿no? Porque me siento muy ansioso, me siento atribulado, tengo temor, tengo miedo, ya me está dando la ansiedad, ¿no? Mm, Y tenemos que empezar a cederle ese espacio al Señor. Y agradecerle también, ¿no? Gracias, porque sé que estás conmigo, claro. porque es importante que reconozcamos que en todo momento Él nos acompaña. Jeremías, como les decía, era una persona muy voluble, ¿no? Y él era, bueno, en un tiempo él estuvo atribulado porque sus amigos lo abandonaron, porque fue objeto de burla ante todos, porque tenía amenazas de la cárcel, ¿no? De que lo metieran a la cárcel, porque estuvo 23 años predicando sin resultados. Imagínense cómo se sentía Jeremías en ese momento, ¿no? Yo creo que muchos hemos pasado que trabajamos y nos esforzamos en la obra de Dios y en nuestra escuela y en nuestro trabajo y en nuestra vida nos esforzamos y no vemos resultados.
Y yo creo que a partir de ahí empieza como un sentimiento negativo hacia nuestra mente, ¿no? De nosotros mismos. Entonces, Jeremías, en su discurso con Dios, cuando quieran y puedan, pueden leer Lamentaciones, les va a encantar, es como un chismecito time, les va a encantar porque se van a identificar muchísimo. Jeremías empezaba a discutir con Dios, ¿no? Empezaba, no a discutir, sino a entablar una plática con él para desenmarañar todo lo que estaba pasando en su cabeza. Y entonces Jeremías empezó a decirle, Dios es que esto, Dios es que el otro, Dios es que esto, es que no puedo entender por qué esto, pero glorificado sea tu nombre, pero es que ya no quiero, maldigo el día de mi nacimiento, pero tú eres grande y poderoso, ¿no? Y en ese discurso el Señor le habló y le dijo, a ver, Jeremías, o sea, yo no te prometí que no ibas a estar atribulado, ¿no? Al contrario, yo te prometí que iba a estar contigo aún en medio Claro. de la tempestad. Y tenemos que agarrarnos de esa promesa de que aunque nosotros nos sintamos como nos sintamos, estemos destrozados por dentro, el Señor tiene cuidado de cada una de las cosas que están pasando en nuestras vidas, porque todas las cosas en Dios nos ayudan a bien. Aunque tú no puedas entender tu situación en este momento, el Señor la está usando para transformar tu carácter y para que entiendas o aprendas algo que más adelante te va a servir. Claro, sí, justamente, ¿no? Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que justamente nos dice en Lamentaciones 3. Voy a leerlo en dos versiones. Lamentaciones 3:19 me llama mucho la atención que el profeta Jeremías dice esto, ¿no? Los más tristes recuerdos me llenan de amargura. Y digo, justamente cuando uno vive una situación de depresión, híjole, qué recuerdo que no sea triste no se te viene a la mente, o no te llena el corazón, o no viene y se te atraviesa en el momento menos esperado y de repente tienes ese bajón. Quizá dijiste tú, me levanté más o menos, ¿no? Y de repente viene algo a tu mente y híjole, el alma se siente tan atribulada, se siente tan afligida que nuevamente vienes otra vez a sentirte en la misma situación y después dice esto, ¿no? En otra versión me llamó la atención también cómo lo dice en esta versión y dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Y dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba y sus misericordias jamás terminan. Y creo que algo que muchas veces a nosotros nos pasa es esto, ¿no? Nos llenamos el alma con tantos recuerdos tristes, nos llenamos la mente y tendemos a perder esa, esa conciencia de que el amor del Señor nunca se termina y que aún en medio de esa situación que pudiéramos estar viviendo, Él está ahí y está cuidando de nosotros. Y sabemos que quizá estamos atravesando un proceso difícil, pero creo que algo que justamente como tú lo decías, ¿no? No quiere decir que no vamos a pasar por situaciones así o que no vamos a vivir dificultades, que no vamos a pasar pruebas. El Señor ha prometido que Él siempre va a estar ahí. En medio de todas esas situaciones, Él siempre va a estar ahí. Y a mí también leía y buscaba versículos y me llamó mucho algo que dice esto, justamente hablando acerca de la esperanza. Y como lo mencionaba hace un momento, yo creo que la esperanza en medio de todo el caos que pudiéramos estar viviendo, eh, ocasionado por la depresión, la esperanza que Jesús nos da es una esperanza muy diferente a lo que pudiéramos encontrar en otro lugar. Algo que nos dice en Hebreos 6:19 es esto. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través, dice, de la cortina al santuario interior de Dios. Y creo que esa es la esperanza que nosotros necesitamos. Hay ocasiones en las que nuestra vida parece como un barco que va navegando sin rumbo en medio de una tormenta y no sabemos ni para dónde vamos, ni vemos siquiera lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Pero creo que si tenemos esa esperanza en Jesús, esa es una esperanza que no va a cambiar, es una esperanza que va a permanecer, es la esperanza más confiable que nosotros tenemos. Nosotros pudiéramos tener esperanza aún en nuestros familiares, pudiéramos tener esperanza en nuestros amigos, pero creo que
la esperanza más firme que nosotros podemos tener en nuestra vida es la esperanza que nos brinda Jesús. Tenemos a Jesús a nuestro lado. Y creo que cuando nos habla acerca de esto, ¿no? Que esta esperanza nos lleva también a nosotros a poder ir delante de su presencia, a poder descubrir, a poder desnudar ahora sí nuestra alma, porque sabemos que Él lo conoce todo y Él está interesado en ayudarnos, Él está interesado en poder proveernos ese gozo, esa alegría que nosotros necesitamos. Y algo que yo leía también justamente cuando hablaban acerca de esto, de la depresión, yo leía un capítulo que se llama Felicidad. Y ahí hablaban también del gozo que provee el Señor. Y creo que algo que muchas veces nosotros pensamos cuando estamos viviendo una situación así es que nunca vamos a recuperar el gozo en nuestras vidas, nunca vamos a volver a sonreír, nunca vamos a volver a ser felices. Pero claro que sí lo podemos volver a hacer, podemos volver a disfrutar nuestra vida, aun cuando en ese momento nosotros sintamos que la vida se nos está pasando simplemente y nosotros no sentimos nada de agrado en cada uno de nuestros días. Yo creo que en el Señor uno puede volver a recuperar todo eso y aún mucho más. Creo que el Señor cuando viene y restaura nuestras vidas, Él hace todo nuevo y nos añade aún más de lo que pudiéramos tener antes de pasar por esa situación. Entonces, creo que cuando nosotros hablamos de tener ese gozo y esa alegría de parte del Señor, que yo creo que también esta es una obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, creo que no se refiere a que nunca vamos a poder experimentar quizá nuevamente una tristeza, pero ahora sabes que lo que necesitas es buscar al Señor. A mí me llama mucho la atención cuando Jesús sabe que está a punto de morir y va y le dice a sus discípulos más cercanos, les dice, estoy triste por esta situación, y él va y ora. Y yo me ponía a pensar y digo, bueno, es que cuando uno está triste muchas veces lo que menos quiere es orar. O muchas veces lo que menos quiere es decirle, ay, Señor, gracias por este día, porque es así como de que, ay, ¿cómo le voy a decir que gracias por este día si me siento de la patada, ¿no? Sí. Pero creo que Jesús nos da una gran enseñanza en medio de todo eso. ¿Estás triste? Ora, platica conmigo. Tienes al Espíritu Santo. Él prometió que el Espíritu Santo iba a ser nuestro consolador, iba a traer esa paz que sobreabunda aún en medio de todo el caos que pudiéramos estar viviendo. Y creo que dentro de todo esto, si nosotros necesitamos una esperanza, esa esperanza está en Jesús. Y solamente hablando con Él es que vamos a poder entender que Él es la única esperanza en sí. Y nuestra esperanza que dice la palabra que es un ancla firme, un ancla que no se va a mover, un ancla que va a ayudarnos a mantenernos, porque creo que cuando nosotros podemos vivir esta situación, algo que pareciera que se nos está yendo de las manos es esa permanencia en nuestras vidas. Y lo único que quisiéramos es dejar de existir y dejar de vivir esa situación. Pero creo que todas las situaciones que pudiéramos vivir en esta tierra, así como un día inician, un día pueden terminar. Y Así es. creo que Jesús nunca nos deja. Y nuevamente, ¿no? Diciendo lo mismo del principio, no tengamos, yo creo que algo que debemos quitarnos es ese prejuicio de decir, es que yo no puedo sentirme así. Sí puedes, eres ser humano, el Señor te creó con todas estas capacidades de sentir tantas cosas. Lo único que necesitamos es aprender a través del Espíritu Santo, como tú lo decías, a poder gestionar, no a controlar, a poder gestionar todo lo que pudiéramos estar sintiendo en algún momento para que esto no nos vaya a explotar como una dinamita en algún momento y nos vaya a llevar a cosas mucho más complicadas. Pero yo creo que en medio de todo, el Señor siempre está ahí y Él es la esperanza de nuestras vidas. Sí, así es. Justamente cuando entras en un estado de depresión, de tristeza, de ansiedad, piensas que todo está en tu contra, ¿no? Mm, Y no, en Juan 16:33 nos han dicho que en el mundo tendremos muchísima aflicción, muchísimas pruebas, muchísima tristeza, pero debemos animarnos porque Él ya venció al mundo. Él ya venció la situación que estás pasando, Él ya venció tu tristeza, Él ya venció tu dificultad.
Entonces hay que confiar, hay que aprender a confiar. A veces creo que eso es lo más complicado, ¿no? Soltar como ese sentimiento y rendirlo a los pies de Cristo porque te aferras también, ¿no? A que te sientes triste y estás triste y ahí te vas a quedar y no es así, no es así, ¿no? Sí hay esperanza, como bien lo decías. Y pues también vemos en segunda de Timoteo 1:7 que Dios no nos dio un espíritu de temor ni de tristeza, sino nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y parte de ejercer tu dominio propio es entender lo que estás pasando, gestionar tu emoción y poder avanzar y no quedarte en esa situación, porque también tú tienes que hacer tu parte. Dios va a hacer su parte, pero tú también tienes que poner de tu parte y soltar eso que te está llevando a esa condición, ¿no? No hay Claro, que tener miedo porque el Señor siempre va a estar con nosotros. En Isaías 41:10 incluso nos dice, ¿no? No te desalientes, porque yo soy tu Dios que te daré fuerzas y te ayudaré, ¿no? Te sostendré. Entonces, solo hay que, ¿cómo se puede decir? Hay que aprender, ¿no? A confiar, mm, que es lo que te digo, que es lo más difícil. Y pues yo les quisiera dar como consejos prácticos, ¿no? Consejos prácticos que me han servido a mí, que le han servido a personas cercanas a mí, para combatir un poco los sentimientos o emociones de depresión, de tristeza, ¿no? Que te llevan como a una condición inhabilitante. Entonces, lo primero, el primer punto que les quiero decir es que nos quitemos el filtro. Y quitarse el filtro es lo que les dije primero. Déjense ver vulnerables, ¿no? Déjense ver vulnerables no solo por Dios, sino por alguien de confianza. claro, Y creo que en las iglesias hay personas capacitadas, ¿no? En autoridad para poder ayudarnos a salir o a darnos consejo respecto de una situación. Puede ser un amigo líder, el pastor, la esposa del pastor, el líder de jóvenes, tu líder de célula. Cualquiera de esas personas está capacitada para poder ayudarte en lo que estás pasando y simplemente platícalo. O sea, no le tienes que dar tal vez muchos detalles, no tienes que darle toda tu historial de vida, ¿no? Y detalles de lo que pasó, sino que simplemente decir, ¿sabes qué? Me siento triste y no sé cómo salir de ahí. Simplemente vulnérate, ¿no? Con estas personas que están capacitadas. Pero es importante que busques una persona capacitada porque no cualquiera va a guardar tu corazón. Y los líderes sí están para guardar tu corazón. El pastor está para guardar tu corazón. Entonces, sé muy sabio con la persona que eliges. Tiene que ser una persona de confianza y capacitada. El segundo tip que yo te puedo dar es ajusta tu expectativa de la iglesia, porque hay personas que están en un proceso igual a ti y no hay que juzgarlas, porque muchas veces nos volvemos jueces y a veces nosotros estamos pasando por lo mismo, nosotros ya pasamos por eso. Hay que ajustar nuestra expectativa, hay que entender que todos somos humanos y vamos a fallar o flaquear en algún momento. La iglesia es un lugar seguro para quitarnos ese filtro y buscar a Jesús en conjunto. Entonces, hay que ajustar nuestra expectativa. Y tercera, hay que confiar en Dios, ¿no? Confesarnos, quitarnos el filtro ante Dios, que es lo más importante, porque tú tienes que confesar lo que está pasando en tu vida para que Dios empiece a hacer la obra. Él sabe todo de ti, ya vimos que no nos juzga, que Él nos espera con los brazos abiertos, Él espera que nos vaya bien en la vida, porque sus pensamientos son de bien y no de mal. Quiere ayudarte a vencer y sanar esa herida, ¿no? Que te está causando tal vez la depresión o quiere ayudarte a resolver el problema que tú tal vez no puedes resolver en tus propias fuerzas. Entonces, él nos da fortaleza para resolver nuestros errores. Y pues esos son 3 tips prácticos que yo te recomiendo que lleves a la práctica. Son cosas muy sencillas que te pueden ayudar mucho. claro. Y bueno, bueno, ya queremos tener también un tiempo para poder orar por los jóvenes y pues si están viviendo una situación así, pues que el Señor sea ayudándoles. Sabemos que Él crea esas cuerdas de amor, esas cuerdas humanas que a nosotros también nos ayudan a sanar. Y bueno, orar por si algún joven está viviendo esta situación, pues que ahí el Señor provea de alguien que también le pueda ayudar y pueda ser su compañía en medio de esta situación. Claro que sí, incluso la Biblia nos incita a orar unos por otros, ¿no? Claro, Entonces, ¿qué te parece si oramos? Les pido que si ustedes quieren tomar esta oración con nosotros, vamos a cerrar nuestros ojos para evitar cualquier distracción y vamos a ponernos en las manos del Señor
Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno, eres bondadoso y misericordioso, y tú nos das más de lo que merecemos, Señor. Te damos gracias porque en tu fidelidad tú nos guardas, tú prevés, Señor, nuestro bienestar, y te pedimos, Señor, que si alguno de nosotros está pasando por depresión, por ansiedad, por temor, que, Señor, tú lo sostengas en tu mano, que tú, Señor, seas quien gestione, quien pueda desenmarañar todos estos sentimientos, todos estos problemas que están pasando en su vida, que tú tomes el control, que Padre, tú puedas ser el administrador de sus sentimientos, sus emociones, su día a día, sus acciones, que Señor, ellos puedan encontrar consuelo en ti. Te pedimos, Señor, que tú restaures, Señor, lo que haya de ser restaurado, que tú traigas consuelo y aliento a estas personas, que si alguno de ellos se siente solo o se encuentra aislado de otras personas que puedan apoyarlo, que tú, Señor, les acerques a la persona que los ha de ayudar y que ellos puedan sentirse seguros, Señor, que puedan encontrar ese abrazo tuyo, ese abrazo de papá que tanto necesitamos. Te pedimos, Señor, que tú seas quien dé el entendimiento a cada uno de estos jóvenes para poder saber qué está pasando en su vida, para poder identificar qué los está complejando y que, Padre, tú les des la sabiduría para tomar las decisiones correctas y que ellos puedan salir, Señor, de esta situación, que ellos puedan ser liberados, puedan ser sanados, puedan ser restaurados. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que nadie mejor que tú, Padre, para darnos el bien, para darnos amor, para darnos restauración. Señor, te pedimos que si alguna de nuestras acciones nos han llevado a alejarnos o a lastimar a otras personas, que nos perdones, Señor, somos imperfectos y tú sabes, Señor, nuestra condición. Perdónanos, Señor, ayúdanos a perdonarnos nosotros mismos si hemos llevado a una persona a esta condición. Ayúdanos, Señor, a hacer las paces, ayúdanos a hacer el bien, ayúdanos a tomar buenas decisiones día a día. Y te pedimos, Señor, que sea tu espíritu ministrando aún en esta noche en nuestro corazón, que, Padre, podamos sentir tu presencia en nuestra habitación, en ese lugar seguro que tenemos contigo, que podamos derramar, Señor, nuestras lágrimas ante ti, que podamos ser nosotros mismos delante de tu presencia y soltar todo eso que nos ha estado acomplejando. Te damos gracias porque sabemos que en ti estamos seguros, en ti podemos confiar y que tú eres un Dios que trae restauración y que tu poder siempre se manifestará en nuestra vida. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, ya llegamos al final de esto, pero antes de poder irnos, yo quisiera leerles lo que nos dice Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Si tú te encuentras viviendo pues en esta difícil situación, en este momento, cree las palabras del Señor. Él tiene un futuro para ti, Él tiene una esperanza para ti, Él es tu esperanza y está ahí contigo. Y lo que estás pasando en este momento no define lo que haya futuro, sino son los pensamientos que el Señor tiene de ti aún desde antes que tú vinieras a este mundo. Y Así. bueno, realmente creemos y confiamos en que el Señor va a traer sanidad y va a traer libertad a sus vidas en medio de esta situación. Jazz, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, nos vemos en una próxima transmisión. Los esperamos por aquí. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Buena noche. Bendiciones.